son asintomáticos. En jóvenes menos de 40 es baja la, el porcentaje, ¿no? Siempre por eso les decía, en un caso clínico que tienen que sospechar es en mayores de 60 años, 60-75%. Respecto al lugar en donde salen, ya les dije, es colon sigmoides. En Occidente es más frecuente, ¿no? En Oriente, por alguna razón y motivo, es más frecuente en el colon derecho. No se sabe por qué, pero o de repente la dieta oriental, qué sé yo, comer harto sushi, maki, les hace divertículos en el lado derecho. No se sabe todavía la causa. Un poquitito. Eso también ya lo habíamos explicado. Las, ¿Cómo se llama? Diversos caminos por los que puede tomar una diverticulosis, ¿no? Solo que en un cuadro diferente que había puesto. Ya lo hemos visto en este cuadro de una persona sin diverticulosis. Hasta que pase a diverticulosis, hay un 75% mayores de 60. Eso lo hemos visto en la diapositiva anterior. Estamos acá. De acá, menos del 5% se complica, ¿no? Miren, menos del 5% pasa a enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular nos referimos a los divertículos sintomáticos. Puede ser por ejemplo, una diverticulitis o puede ser una hemorragia. Eso no es para ustedes, esta parte, la de arriba, porque es más para los residentes, ¿no? Se piensa de que hay una enfermedad diverticular sintomática no complicada, o sea, que los divertículos dan síntomas inespecíficos. Lo que pasa es que no lo pueden diferenciar con el colon irritable. Eso yo les enseño a los residentes, esto no es para ustedes. Ustedes quédense con los dos de abajo. Se puede haber sangrado y ahí lo pongo primera causa de hemorragia digestiva baja masiva. Y la diverticulitis aguda, ¿no? Que puede hacer episodios repetidos, el primer episodio, la posibilidad del segundo, el tercero, puede fistulizar, ya les dije, más frecuente a vejiga, o puede ocasionar estenosis, obstruirse. Esto también ya lo conversamos, diverticulitis es inflamación del divertículo agudo por infección reciente. Hay varias hipótesis. La más aceptada y la que deben de saber ustedes es la pendicular, ¿no? Esto les dije el día de ayer. Que se inflama, puede causar causa obstrucción del lumen, isquemia, microperforaciones, infección y se da lo que es la diverticulitis. El diagnóstico, síntomas, signos, laboratorio, imágenes, todo se hace diagnóstico, después el diagnóstico se hace clasificación y basado en la clasificación se da tratamiento. Síntomas, usualmente mayores de 50 años, mayores de 50 años. Básicamente vienen por dolor abdominal con predominio en cuadrante inferior derecho. Izquierdo, perdón. Ahí hay que corregir. Vamos a corregirlo de una vez. Estamos modificando para aceptarlos. Sí. Inferior izquierdo puede evolucionar a dolor generalizado. Puede evolucionar a dolor generalizado, ¿no? Porque puede ser peritonitis. Y se asocia siempre a otros síntomas. Malestar general, cefalea, náuseas, vómitos, cambios defecatorios, sobre todo diarrea. Viene con la clínica de un abdomen agudo, ¿no? Viene como abdomen. Con respecto a los signos, paciente estable, puede ir de un paciente estable a un shock séptico, ¿no? Es decir, puede llegar taquicárdico, hipotenso. Tiene, incluso recuerden que son pacientes mayores, ¿no? Hay alta mortalidad. Dolor abdominal, cuadrante inferior izquierdo, nuevamente. Lapsus caliqui, es un lapsus caliqui.
Dominio cuadrante inferior izquierdo. Puede tener rebote. Puede haber sensación de masa también. Con respecto al laboratorio, hemograma, leucocitosis, les dije, ¿no? Con o sin aumento de basófilos de fisión izquierda. Mientras más leucocitos no quiere decir de que esté más complicada. En apendicitis suelen decir, ¿no? No, los doy de la evidencia. Más de 18.000 hay una alta probabilidad de ser complicada, en cambio en la diverticulitis no. Es independiente, sobre todo probablemente porque son pacientes mayores, ¿no? No hacen, están tienen cierta inmunodepresión. Entonces probablemente por eso no hay un valor discriminante de complicada, no complicada. El PCR sí. Esto no les digo a ustedes, esto les digo a los residentes. Esto no. Tiene un valor predictivo, ¿no? Más de 15 a 17 miligramos de cilitro, factor de riesgo para diverticulitis complicada. ¿Qué quiere decir? Que les hago un PCR y está más de 15, es muy probable que esté complicada, ¿no? Si es menos de 15 no quiere decir que no esté complicada, solo es específica pero no sensible. Y en el examen de orina puede haber leucocitura. Está ahí nomás lo modificado. Recuerden que el diagnóstico se hace con imágenes. Todavía no lo he modificado estas diapositivas. Estoy haciendo por los recientes. Su acuerdo de Hinchey, que lo hemos visto ayer, y de acuerdo del Hinchey el tratamiento. Ahora tengo avanzado eso. Esa es una de las enfermedades que más tienen que saber en cirugía, ¿no? Apendicitis, patología biliar. No tan frecuente, menos frecuente de repente diverticulitis, pero sí viene en los exámenes. Todavía nos faltan 15 minutos, así que esperemos.
Recording in progress. Muy buenas noches. ¿Se escucha? ¿Me confirman el audio? Sí, doctor. Si se corta, me avisan si se corta. Ya saben cuál es la dinámica. ¿Qué más? Si es que tienen preguntas, me interrumpen. También ya saben la dinámica. Yo no puedo ver quién levanta o no la mano, así que me tienen que avisar. ¿Ok? Es... Vamos a ver el día de hoy. El día de ayer, bueno, hemos visto lo que es patología quirúrgica benigna de colon. El día de hoy corresponde lo que es la patología quirúrgica maligna. De colon y recto lo he puesto ahí porque en realidad cuando hablamos de cáncer de colon, hablamos específicamente del adenocarcinoma colorectal. Recuerden pues que el adenocarcinoma se forma en la mucosa el recto viene a ser la extensión del colon, sino que se toma como un órgano, entre comillas, aparte del colon debido a la anatomía que hay alrededor de este. Pero en realidad el recto es la extensión del colon. Por lo tanto, lo mismo que se va a hablar en la fisiopatología el cáncer de colon, también aplica para el cáncer de recto. Lo que sí va a diferenciarse es en el tratamiento, pero el tratamiento no me voy a enfocar yo. ¿Por qué? Porque tienen una clase de rectos, si no me equivoco, ¿no? ¿Me confirman si tienen una clase de recto? Creo que sí, ¿no? En su Sí, sílabus. doctor. Sí. Ok. Pero recuerden, la fisiopatología es la misma, solo que el tratamiento cambia. También el día de hoy vamos a ver otro tema que se llama un síndrome de Lynch, que es un cáncer hereditario, también de colon, obviamente, pues estamos hablando de colon y tumor carcinoide, de apéndice secal. Esas son las tres entidades patológicas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible porque en realidad hablar de cáncer es un mundo, pero vamos a tratar de hacer nivel kinder para que se pueda entender, ¿ok? Yo siempre les pongo estos gráficos en el cual les grafico cuántas preguntas vienen de colon en el ENAM, que es el examen nacional de medicina. Usualmente en cirugía general vienen entre 10 a 20 y tantas preguntas de cirugía general. Y con respecto a colon, que son las barras azules de abajo, no es muy preguntado, ¿no? Preguntan uno o dos muy esporádicamente. No va a suceder lo mismo, obviamente, para su examen de cirugía. Lo más probable es de que les venga sí o sí una o dos preguntas de cáncer de colon, ¿ok? Vamos a ver en cuál es más probable que les tomen. Empezamos entonces con adenocarcinoma de colon. Recuerden, y les vuelvo a repetir, la fisiopatología es cáncer colorectal. También aplica para recto, ¿ok? Eh, de acuerdo a estadística, este es una estadística sacada del World Cancer Research Fund, que es de ¿cómo se llama? American Institute for Cancer. Es una estadística global que se lleva de los cánceres más frecuentes por cada país y a nivel mundial. Globocan lo puedes encontrar en Google, ¿ok? Acá te dicen el top 10 de los más frecuentes, de los cánceres más frecuentes, y siempre a la cabeza el cáncer de mama, junto al cáncer de pulmón. En tercer lugar, si ustedes se dan cuenta, en la lista está el cáncer colorectal. Por lo tanto, si les pregunto cuál es el cáncer del tracto digestivo más frecuente, es el colorectal. Por eso que de todas las enfermedades neoplásicas que pueden aprender aquí conmigo en cirugía general, en primer lugar, al derecho y al revés, cáncer colorectal. En segundo lugar, estómago, porque si se dan cuenta está en quinto lugar, presidido por la próstata.
Y en tercer lugar del tracto digestivo está el hígado. Esos son los tres cánceres más preguntados siempre en todos los exámenes: colorectal, estómago e hígado. Y si ustedes están haciendo prácticas en un hospital que atiende pacientes con cánceres, van a ver de que la mayoría de pacientes son de cáncer colorectal. Por ejemplo, en mi hospital en Almanzor, los que están rotando con el doctor Perales o conmigo, se podrán dar cuenta de que cuando pasamos visita, la tasa más alta se la lleva el cáncer colorectal. Lo mismo supongo debe pasar en la Mercedes o en el regional, no estoy seguro en cuál de los dos. ¿Ok? Entonces, el cáncer del tracto digestivo, neoplasia más común del tracto digestivo, tanto en hombres como mujeres, es cáncer colorectal. Le vuelvo a repetir, cáncer colorectal, por si les pregunto. Ahora, eh, con respecto al cáncer en general de todo el cuerpo, de cualquier parte, hay ciertos tipos de cánceres que se relacionan a ciertos tipos de microorganismos. Por ejemplo, en el caso del cáncer de hígado, es un factor muy predisponente el virus de hepatitis B y C, sobre todo. Con respecto al cáncer de cervix, el BPH, con respecto al cáncer de estómago, el Helicobacter pylori. Pero cuando hablamos de cáncer de colon, no se sabe cuál es la causa en específico. Lo que sí se sabe es de que hay ciertas tendencias. ¿Ok? Vamos a ver esas tendencias. No sabemos la causa, pero al menos sabemos ciertas tendencias. Primero, el factor hereditario. Y esta tabla sí quiero que se la aprendan un poquito. No de memoria porque se las vayan a tomar en el examen. No, no por eso, sino para que cuando vengan a alguien, una persona, y les diga, no, sí, el cáncer es hereditario, etcétera, lo cojan con pinzas esos comentarios, sobre todo también del personal médico que dice, no, que sí tiene un factor hereditario. Con respecto al cáncer de colon, si ustedes se dan cuenta, el el 80%, es decir, el grueso de todos los cánceres, es esporádico, es decir, espontáneo. No hay un factor de riesgo identificable, no hay nadie en la familia que tenga cáncer. La mayoría de los cánceres de colon son así, espontáneos. Salieron porque salieron, no es de que haya un factor hereditario. En un 15 a 20% hay un antecedente de cáncer, de cualquier tipo de cáncer. ¿Ok? Y asimismo, este 15 a 20% se coge con pinzas. ¿Por qué? Porque no es necesario necesariamente un factor hereditario. Simplemente hay dos personas en la familia que tienen cáncer, ¿no? Nada más. Es como decir que dos personas en la familia han tenido infarto de miocardio. No, simplemente hay una coincidencia, una relación, por así decirlo. Pero hay un 5% en el cual sí, hay un cáncer que está ligado a la genética, que es hereditario, que hay en varios miembros de la familia y sobre todo se ven pacientes jóvenes. Y aquí es donde entra el síndrome de Lynch que vamos a ver más adelante. Pero como podrán darse cuenta, el síndrome de Lynch pertenece pues a menos del 5% de todos los cánceres colorectales. Y hay 1% que está relacionado a colitis ulcerativa. Esto lo hemos visto el día de ayer. Recuerdan que les dije que colitis ulcerativa, itis de colon, úlceras en el colon, tiene factor de riesgo para cáncer, sobre todo aquellos pacientes que tienen larga data. Entonces, cuando venga alguien y les diga, no, sí, tiene cáncer porque es hereditario y te asusta el paciente, ¿no? Usualmente no, el 80% no, y este 80% es en mayores de edad, ¿no? Porque si fuese hereditario, como el síndrome de Lynch, se manifiesta en pacientes jóvenes, como ya vamos a ver más adelante. Hasta ahí, ¿se entendió esta tablita? Si hay alguna duda, por favor, de una vez, porque sí, esta tabla es importante, sobre todo para cuando vamos a hablar de síndrome de Lynch. Se lo memoriza, ¿ok? 80% es esporádico, espontáneo. Hay un 15 a 20% porque hay tres pacientes con cáncer, pero no necesariamente es factor hereditario. Hay genéticos que sí hay una alta carga genética, sobre todo en jóvenes, cuando son en jóvenes, y en úlcera péptica 1%. Hay factores de riesgo, ¿no? Y factores protectores, ¿no? Factores de riesgo siempre está el consumo de grasa animal, de grasas saturadas, grasas poliinsaturadas también, ¿no? Tanto pescado, mariscos, huevos, también las poliinsaturadas, o las saturadas como son las grasas, ¿no? De la comida chatarra. O algunos dicen propio de la dieta occidental, ¿no? Y el bajo consumo de vegetales es otro factor de riesgo, ¿no? Por eso, muchachos, coman sus verduras y bájenle un poquito a las grasas, ¿ya?
¿Diferencias entre sexos? No, no hay diferencias entre sexos. Es igual aproximadamente en varones que en mujeres. Y como les había comentado, la mayoría es en mayores de edad, mayores de 90 años. Más del 90% es en mayores de, perdón, más del 90% es en mayores de 50 años. ¿Ok? Son en varones adultos mayores. ¿Ok? Es raro sospechar en un paciente menos de 50 años. Si hay un cáncer de colon en menos de 50 años, ahí hay que sospechar de qué cosa, del síndrome de Lynch. Eso les había comentado, ¿no? Usualmente es en pacientes mayores. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que les he comentado, usualmente cuando son pacientes para caso clínico de neoplasias, de cualquier tipo, sobre todo, ponen siempre pacientes mayores, ¿no? Siempre pacientes mayores, cáncer de colon, de estómago, mayores de 50 años tiene que ser. Y por ahí siempre les gusta poner baja de peso, ¿ok? Un síndrome. Con respecto a la historia natural del cáncer, esto lo voy a coger con pinzas, ¿ok? No es necesario que se aprendan todos estos nombres. No, no se los van a tomar, no se los van a tomar. Esto ya estamos hablando de algo, un conocimiento un poco profundo, pero ¿por qué se los pongo? Porque una que no está de más forzar un poquito su cerebro de ustedes, y lo otro es para que se entienda el cáncer, porque entender el cáncer es un poco dificultoso. No es como una enfermedad infecciosa que viene el COVID, llega a los pulmones y punto, enfermaste. No, no hay una causa en específico. Hay múltiples causas del cáncer. Respecto al cáncer colorectal, se han descubierto tres vías genéticas. ¿Ok? Son tres vías por las cuales de un epitelio normal puede pasar a un carcinoma. Vamos a ponerle con la finalidad de hacerles fácil, la vía naranjita, la vía rosadita y la vía verde, ¿ya? Porque son nombres complejos, como se podrán haber dado cuenta, ¿no? De la pérdida de la heterocigosidad, inestabilidad cromosomal, inestabilidad microsatelital, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ponerle naranjita, rosadito y verdecito. De estas tres, esta es la de cáncer esporádico, la naranjita, y esta es la del síndrome de Lynch. ¿Ya? Esta no se la aprendan, al menos la naranjita. Entonces, con respecto al cáncer espontáneo, es decir, ¿se acuerdan que les dije que era el 80% de todos los cánceres? Los espontáneos, los esporádicos, eso que no hay un antecedente claro familiar, ya es por esta vía, ¿ok? ¿Y en qué consiste? No es de que una célula mute, no, es un acúmulo de varias mutaciones, ¿ok? En la replicación celular. Recuerden, pues, de que nuestros tejidos en el cuerpo, nuestras células en el cuerpo no son ilimitadas, ¿no? Más o menos tenemos un recambio de glóbulos rojos cada 120 días, tenemos una sangre nueva, entre comillas, cada 120 días, tenemos las plaquetas, también las tenemos más o menos unos 5 a 7 días, hay un recambio, tenemos un hígado cada 4 años, tenemos un intestino nuevo cada 2, 3 días, hay un recambio celular continuo. ¿Ok? Tenemos una piel nueva cada 7 días aproximadamente porque se va cayendo, se va muriendo y se va generando nueva. Hay un recambio. Entonces, para que esto se produzca, hay una replicación celular. Se replican miles de millones de células en tu cuerpo en cada momento. Entonces, esta replicación es muy susceptible a mutaciones porque lo haces tantas veces que obviamente vale por ahí un error y hay una mutación. Pero no es necesario una sola mutación, sino que es necesario varias mutaciones para que se pueda producir cáncer. Este tipo de cáncer por esta vía, que es el esporádico, el espontáneo, de 80%, mayores de 50 años, es más frecuente en colon izquierdo y tiene peor pronóstico. ¿Por qué tiene peor pronóstico? Porque tiende a invadir más rápido los ganglios linfáticos. Vamos a ver, repaso en síndrome de Lynch, de por qué esta vía naranjita es más agresiva que ya rosadita, ¿ok? Entonces, como podrán ver, pues hay varios genes que se mutan, ¿no? El APC, el CARRAS, son nombres de genes P53, etcétera. No tienen que aprenderse los genes. Lo que quiero dejar en claro en esta idea es de que es un acúmulo de mutaciones. Hay una mutación acá en el APC que de un epitelio normal pasa a un epitelio displásico, o sea, es un adenoma, un adenoma.
Para que sea un adenoma intermedio hay mutación del KRAS, después del DCC, para que haya un adenoma tardío, para que sea un carcinoma el P53 y para que haya otros K, hay otras mutaciones para que se haga metástasis. O sea, no es una mutación, son varias mutaciones. O sea, este no es salado una vez, sino es salado varias veces. ¿Ok? Y eh, no es de que ya el año pasado te empezaron unas mutaciones y ya tienes cáncer al otro año. No, miren, tarda de un epitelio normal hasta un adenoma temprano, tarda de 5 a 10 años. Y de este adenoma intermedio para que sea carcinoma también hay demora. Por eso el intervalo para hacerse colonoscopías controles a partir de los 50 años es cada 5 años, porque es más o menos lo que tarda de que un epitelio cambie hacia el siguiente. ¿Ya? Esto tiene un nombre, esta secuencia de adenoma carcinoma se llama secuencia de Morse. Mm, no sé, no creo que se lo pregunte, tampoco lo he visto en examen recién dado. Esto lo aprendí cuando roté en el INEM, el Instituto Nacional de Neoplásicas. Se llama, tiene nombre, secuencia de Morse. Esa es la vía naranjita de los espontáneos. La vía rosadita eh, es la del síndrome de Lynch, por lo tanto lo voy a dejar en stand-by por el momento, después lo voy a explicar en síndrome de Lynch, pero es más frecuente en colon derecho y tiene mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque tiene menor invasión linfática, a diferencia de la vía naranjita. Y la vía verdecita les dije que no se preocupen, no tienen por qué entenderlos todos. Pero más o menos ustedes se dan cuenta de que hay varias vías por las cuales se puede producir cáncer, no es de que sí, el cáncer tiene una fisiopatología, es algo más complejo pero tiene una razón y motivo. Hay una mutación en la replicación de las células, ¿ya? Ahora, hay ciertas tendencias. Recuerden pues de que en anatomía se puede separar el colon en ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto. Cada una de estas tiene un porcentaje y la mayoría está en colon sigmoide. En colon izquierdo está casi el 80%. Recuerdan que les dije que el cáncer, el esporádico es más frecuente. ¿Y en qué colon está el esporádico? La vía naranjita está en el colon izquierdo. Eso con respecto a epidemiología. Hasta acá vamos a hacer un recordario de lo que hemos visto. Hemos visto de que, a ver, déjame ver. Hemos visto de que hay el 80% es esporádico, hay un 5% que puede ser hereditario, 1% de colitis ulcerativa. Hemos visto de que el cáncer colorectal es el más frecuente del tracto digestivo. Hemos visto qué factores de riesgo y protectores, sobre todo los factores de riesgo bajo consumo de fibra y alto consumo de grasas saturadas y poliinsaturadas, es más frecuente en mayores de 50 años, casi el 90% se produce en estos. Y lo más frecuente es en colon sigmoides, en colon izquierdo, ¿no? Porque son esporádicos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Yo sé que no es muy claro, no es muy fácil. Justo acabo de venir de una charla del Congreso y un médico al cual admiro mucho. Dice, el primer de los atragantamientos es aquel que no pregunta por timidez. Que no sean tímidos. Si van a equivocarse, equivóquense ahora. Si van a preguntar qué les va a venir en el examen, pregúntelo ahora. ¿Sí? Porque yo soy bien buena gente y yo les suelo decir qué es lo que les pueden preguntar en el examen. ¿Ya? Con respecto a la clínica es inespecífica, como casi todos los cánceres. Lamentablemente, los cánceres, hasta que produzcan síntomas, demoran. Sobre todo, producen síntomas por el efecto de masa, ¿no? Debe haber un crecimiento regular para que produzcan masa. No es de que de un día a otro una célula mutó y al día siguiente tienes una tumoración de 10 centímetros. No, no funciona así. Cada año hay una duplicación, ¿no? Hasta que al pasar de los 10 años, unos 5 a 10 años, para que se produzca un tumor suficientemente grande como para producir síntomas. Son asintomáticos usualmente. Usualmente los primeros síntomas son cambios defecatorios, de diarrea, constipación, hemorragia también, ¿no? Dolores abdominal, meteorismo. Puede haber obstrucción, tenesmo, pérdida de peso y por eso. Usualmente el que más se repite es pérdida de peso, ¿no? Falta de apetito, etcétera. Ahora, lo interesante del cáncer de colon, si vemos la imagen de la derecha, eh,
De acuerdo a la localización del cáncer, da cierta sintomatología. Por ejemplo, en el colon derecho, colon ascendente, tienden a hacer más hemorragia y anemizante, tienden a sangrar este lado. Si el tumor está acá, tiende a sangrar. Si está acá, tiende a obstruirse. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado el día de ayer. ¿Cuál es la porción más delgada de todo el colon? El colon sigmoides. Por lo tanto, el tumor de acá, con menor tamaño, es posible que haga obstrucción antes que el resto del colon. Tiene lógica, ¿no? Si el colon izquierdo es más delgado, obviamente el colon izquierdo va a ser un síndrome obstructivo. ¿Y por qué sangra en el lado derecho? También tiene una explicación. Porque recuerden que el colon derecho, su función es absorber líquido, mientras que el colon izquierdo es almacenar. Este es almacenar la caca. ¿Y este qué cosa? Acá viene el líquido, lo absorbe, ¿no? Y aquí lo hace compacto, ¿ok? Entonces, el hecho de absorber acá, de que en el colon derecho se absorbe el líquido, es mucho más vascularizado que el colon izquierdo. Por lo tanto, puede afectar un vasito y puede hacer un sangrado. Es más frecuente que haga sangrado y anemia en el colon derecho y en el colon izquierdo que se obstruya. Esto sí es pregunta, sí he visto que lo preguntan mucho en los enanos y en recientado, ¿ok? Colon derecho sangra, el colon izquierdo se obstruye. Y en el caso del recto hay cambios defecatorios, sobre todo en el grosor de las deposiciones. Y es lógico, si acá hay un tumor que empieza a estenosar la caca, ya no va a salir un troncazo, sino va a salir acá una cintita, ¿no? Porque obviamente disminuye el calibre. ¿Ok? No se olviden de esto. Pero igual la clínica sigue siendo asintomática, perdón, asintomática en la mayoría de los casos, cuando son pequeñas o inespecíficas. Con respecto a la metástasis, porque recuerden que el problema con los cánceres no es la invasión local, sino el problema con los cánceres es de que estos metastatizan, se van a otros lados, y eso es lo que hace básicamente el factor incurable en ellos, cuando ya están avanzados, obviamente. No, cuando no están avanzados, sí hay posibilidad de curación. Entonces hay tres vías, igual que en el estómago. La vía linfática, la vía sanguínea y la vía peritoneal. La más importante, ¿cuál es? La vía linfática. Es la más importante. Es la más común, aquí lo he puesto, ¿no? Es la más común. Antes que la hematógena o la peritoneal, es la linfática. A mayor número de ganglios comprometidos, mayor porcentaje de metástasis distante y menor índice de supervivencia. Es lógico, si hay más ganglios comprometidos, es más grave el cáncer, ¿no? Menos supervivencia y menos metástasis, ¿no? ¿Y cómo se comportan los ganglios del tracto intestinal? En realidad, de casi todo el abdomen, de los órganos intraabdominales, siguen una misma secuencia, ¿no? Se van hacia un mismo punto común que es la cisterna de Pequet, ¿no? Sobre todo el drenaje del colon, y de ahí se va hacia la subclavia izquierda, ¿no? Hacia la subclavia izquierda por el conducto torácico. Todo, toda esta parte del cuerpo se drena hacia el lado izquierdo y esta parte hacia el derecho. Por eso que en el estómago hay un ganglio aquí supraclavicular que se llama ganglio de, ya han visto estómago, ganglio de, ¿cómo se llama la metástasis en el ganglio supraclavicular, cáncer gástrico? Esa sí es pregunta de examen, por ejemplo. Ganglio de Virchow, pero ese es en estómago, ¿ya? Entonces, se va a la cisterna de Pequet, de la cisterna de Pequet, conducto torácico, subclavia izquierda, así va, ¿ok? Entonces, cuando el tumor ya metastatizó y llegó hasta la cisterna de Pequet, ya la obstruye, y por eso en el cáncer avanzado hay ascitis, ¿no? Ascitis, ¿ya? Solo quiero que se acuerden de que el drenaje más importante es el linfático. Y esto sí para su clase de recto, deben de saberlo, ¿no? Bueno, no voy a perder mucho tiempo acá, esto lo van a ver cuando vean su clase de recto. Cómo es el drenaje linfático en el cáncer de recto, es diferente. Con respecto a la metástasis sanguínea, eh, mientras más grande es el tumor en tamaño, es más probable que haya metástasis sanguínea. No es un dato que se deben de aprender. Lo que sí te tienen que aprender, el primer lugar al cual se van, es al hígado. Segundo lugar, pulmón. Y esto es lógico. Esto es lógico. ¿Por qué? Porque ¿cómo va el drenaje venoso del colon? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia qué irrigación?
hacia la porta, ¿cierto? ¿La porta dónde va? ¿Cómo se forma la porta? Vamos a hacer un recordaris. Por eso es importante que sepan anatomía. ¿Ya? Esta es la vena porta, la que está acá. ¿Ok? La que está acá, la que está con moradito, la acabo de señalar. Está formada por la mesentérica superior, que es esta, lo estoy señalando, la mesentérica superior, y un tronco espleno-mesaraico. ¿Por qué se llama espleno-mesaraico? Porque está formado por la esplénica, espleno-mesaraico, mesentérica inferior, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta en el esquema, porque es un esquema, no es que sea así la circulación, la vena porta está formada por la mesentérica superior y la unión de la mesentérica inferior con la esplénica. Por lo tanto, cualquier célula tumoral que esté aquí en el colon va a subir hacia dónde? Hacia la porta, y conforme va disminuyendo el calibre de estos vasitos portales, se va a atascar en los capilares portales, en el intercambio entre la porta y las suprahepáticas. Ahí se van a atascar porque son vasitos de bajo calibre, ¿ok? Y ahí se va a sembrar el cáncer. ¿Y por qué el segundo lugar el pulmón? Porque después de las suprahepáticas va aumentando el calibre de las venas, ¿no? Y se van hacia dónde. Las suprahepáticas van a la cava, de la cava van a la aurícula derecha, de la aurícula derecha van al ventrículo derecho y del ventrículo derecho van a la circulación pulmonar. Igual va disminuyendo el calibre en la circulación pulmonar hasta que llegan los capilares del alveolo pulmonar, que son diminutos. Ahí es el segundo lugar donde se pueden atascar las células tumorales y se puede sembrar. Es por eso que en primer lugar está el hígado y en segundo lugar es el pulmón. Tiene una explicación anatómica, ya no es de que ahí se le ocurrió. Y es por eso que es raro que haya metástasis en el pulmón sin antes haber habido metástasis en el hígado. Porque lo más probable es de que primero se hayan atascado las células en el intercambio entre la vena porta y las suprahepáticas. ¿Ok? Si tú lo entiendes, es más fácil que te acuerdes. Ya. Pero recuerden, la más importante es la vía linfática. En segundo lugar, la sanguínea. Y de la sanguínea, el lugar más frecuente es el hígado, en primer lugar. Y la otra metástasis es por continuidad, ¿no? Es cuando ya el tumor sobrepasa la luz intestinal, no es solo por adentro, sino que va invadiendo mucosa, submucosa, muscular, llega a la serosa, pasa a la serosa y ya empieza a invadir órganos alrededor. Miren esta imagen, la de acá, ¿no? Estas bolitas de acá arriba que están pegados en el peritoneo parietal son siembras, son tumores. Los de acá también, los de abajo que están en los intestinos, en el meso, también son tumores. Y aquí ya tiene invasión linfática probablemente, por eso está con ascitis. Este es un cáncer avanzado, aquí ya no hay nada que hacer. Este compa ya está muerto, nada más no le han avisado, ¿ok? Listo, hasta acá se entendió, ¿cierto? Los síntomas y la metástasis. Los síntomas, ya recuerden que usualmente son asintomáticos porque empieza desde ser chiquitos hasta que sean grandes, usualmente son asintomáticos, pero cuando ya adquieren cierto tamaño, el colon derecho es más frecuente que sangre, en el colon izquierdo es más frecuente que se estenosen. Ahora, ustedes cuando hagan sus serums, no van a tener obviamente pues muchos exámenes sobre los cuales puedan escoger alguna cosa, pero yo les sugiero que lo que sí van a tener usualmente es TB, TB, sangre oculta en heces, ¿ok? Si tienen un mayorcito con sangre oculta en heces, mándelo al gastro, que le hagan su endoscopía y colonoscopia, sobre todo si nunca se la han hecho. Puede que encuentren un cáncer que todavía puede ser curable, ¿no? Sangre oculta en heces, anemia, por ejemplo, anemia y sangre oculta en heces, indicación de colonoscopía y endoscopía, ¿ya? Y la metástasis, la principal, la linfática, y de la sanguínea, primero el hígado, segundo pulmón. ¿Ok? Esta metástasis peritoneal, que le llamamos carcinomatosis, o metástasis peritoneal difusa, es de mal pronóstico. Ya les dije. ¿Cómo hacen el diagnóstico? El diagnóstico, primero tienes que sospecharlo. Mayor de 50 años, a los 50 años ya, si su papá tiene mayor de 50 años, que es muy probable, este,
ya, papá, ¿sabes qué? Te toca tu colonoscopía y tu endoscopía alta. Cada 5 años, repite, cada 3 años le puedes hacer un... No, no quiero hacerme un TV en esos, entonces, ya, ok. Si tienen sintomatología, anemia también, si está anémico, también indicativo de colonoscopía. El cáncer, recuerden que tiene cura, siempre y cuando se diagnostique en una etapa medianamente aceptable. El colon, dentro de todos los cánceres, es uno de los cánceres más nobles, porque tiene un índice aceptable o bueno, por así decirlo, de curación. El diagnóstico, hay que hacer colonoscopía y biopsia. ¿Ok? Cuando hablamos de cáncer de colon, no podemos decir cáncer de colon. Tenemos que especificar cuál es la estirpe. Ahora estamos hablando del adenocarcinoma de colon. ¿Ok? ¿Por qué se llama adeno? Porque células glandulares. ¿Dónde están las células glandulares? En la mucosa. Por eso también tienen que saber histología un poco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé que este tumor es un adenocarcinoma? Hay que biopsiarlo y mandarlo al patólogo para que lo vea en microscopio. ¿Ok? Hay que mandarlo al patólogo. ¿Cómo se hace la colonoscopia y biopsia? Se mete una caña con un lente, no se infla el colon como un globo con aire y si ustedes pueden ver aquí en el video, arriba es la mucosa normal, pero miren aquí abajo hay una mucosa media irregular, medio, antes de seguir, una pregunta. ¿Se ve el video bien? Porque no se ve pixeleado. Sí, se ve bien, doctor. Sí se ve bien, ya, ok, entonces sigamos. Entonces se mete en una caña y si ustedes pueden ver, esto es el lente en la caña, y acá arriba la mucosa está bien, pero miren aquí abajo, hay una mucosa media irregular. Esto no es normal, lo de aquí abajo, ¿ok? Entonces, esto probablemente sea un tumor, pero hasta ahí yo sé que es un tumor. No sé qué tumor es, porque yo no tengo una vista de halcón, yo no sé microscopio. Entonces, en la misma colonoscopía hay que hacerle una biopsia. Miren, ahí mete una pinza, esa es una pinza, muerde, clac, y arranca un pedacito. Ese pedacito lo voy a mandar al microscopio con el patólogo. Y el patólogo, al verlo al microscopio, me va a decir, ah, ya, perfecto. Esto es un adenocarcinoma de colon, ¿no? Entonces, así se hace el diagnóstico. Va a la biopsia y sale el diagnóstico. Ya tienes el diagnóstico, tienes que es adenocarcinoma y también tienes que especificar de qué parte es. Ahora, el gastroenterólogo, pues, cuando hace la colonoscopía, a pesar de que hace la colonoscopía por dentro del colon, tiene una aproximación de qué localización tienes, de colon sigmoide, recto superior, medio, inferior, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. El colonoscopio puede llegar hasta el colon descendente, incluso puede llegar a ilio. ¿Ok? Entonces, hay que darte la ubicación. Ya tienes un diagnóstico, porque ya lo que era un tumor de colon, ya tienes un diagnóstico anatomopatológico. Entonces, tienes el diagnóstico de adenocarcinoma de colon, pongámoslo, hipotéticamente de sigmoides, ¿no? Una vez que tienes el diagnóstico, ¿qué sigue? El estadiaje. ¿Por qué? Porque hay que ver si esto se puede operar, no se puede operar, ya está avanzado, qué tan avanzado. Entonces, hay que estadiarlo. ¿Ya? ¿Para qué? Para ver si hay metástasis y con eso determinamos el pronóstico y vemos el tratamiento. Entonces, para el estadiaje, para ponerlo en un estadiaje, existe pues la Sociedad Americana del Cáncer, que es el SNCCN, que es bajo el cual nosotros nos regimos, al menos a nivel nacional, porque no tenemos un protocolo propio nosotros de Perú, ¿ok? En su octava edición sacó el TNM, que es la octava edición del TNM. Y esto ya lo han visto, ya son familiarizados. T de tumor, N de nódulos, nodes y M de metástasis, ¿ok? ¿Es necesario que se aprenda en el TNM? ¿Verdad que no? No he visto muchas preguntas de TNM y cuando a veces preguntan TNM en los ENAMs, usualmente son muy evidentes, pues si te ponen M1 que está metastatizado, ya está en un estado avanzado, un estadio tipo 4, ¿ok? Es raro que te pongan estadios intermedios 2, 1, 2A, ¿ok? Para el examen, ¿verdad que a mí me da miedo recomendarles si sí o si no? En todo caso, si es que no han terminado de estudiar,
no les recomiendo que se aprendan el TNM. Es muy poco probable que les pregunten y van a gastar mucho tiempo. Aprenderse el TNM es mejor y más factible que se aprendan, por ejemplo, el Hinge. ¿Ya? T de tumor, que ven qué tanto infiltra, si de su in situ, su mucosa, mucosa muscular propia, muscular o serosa, o pasó la serosa. La N es por el número de nódulos de 1 a 3 ganglios, N1, N2, de 4 a más. N0 es que no tiene ganglios, está de más decirlo, ¿no? Creo que es lógico. Esto sí es importante que sepan de que cuando hay N negativos no necesita quimioterapia. Cuando ya es N positivo, o sea, N1, N2, ya se debe aplicar quimioterapia, ¿ya? Y M de metástasis, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo haces el estadiaje? Ya te di la tabla. Ahora, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo sé si es MN? Con la colonoscopia no sabes porque la ves por adentro, nada más el colon. No ves si los ganglios están por afuera, el tumor invasivo está por afuera. ¿Cómo te das cuenta en qué estadio está? Para eso existe qué cosa, la tomografía. En el caso de colon, es muy útil la tomografía. Y para cáncer de recto es más útil la resonancia, pero para cáncer de colon es útil la tomografía. Tenemos aquí algunos cortes. Yo de verdad que me gusta ver mucho tomografías, ¿no? Creo, no está bien tirarme flores yo solito, pero creo que tengo una buena sensibilidad para poder ver tomografías. Y esto es importante que ustedes lo sepan. Si ustedes son médicos de, por ejemplo, neurocirujanos, neurólogos, es importante que ustedes mismos vean sus tomografías. No esperen el informe del radiólogo. No es por menospreciar al radiólogo, pero nosotros sabemos más por dónde ver. En cambio, el radiólogo tú le dices, informa la tomografía. Obviamente que el radiólogo, cuando tú le informas la tomografía, tiene que ver el pelito desde arriba hasta abajo. En cambio, si tú le ayudas al radiólogo, oye, lo que estoy buscando es un cáncer de colon, allá, entonces él va a fijar su vista del con más a ver qué cosa, colon. Pero sí, yo les recomiendo que sepan ver tomografías y esto se hace con la práctica. Los dos primeros cortes de arriba, ven esto es el tumor. Este se supone que es el colon ascendente, también el mismo tumor colon ascendente, ¿ven? Y ahí está grueso. El colon debería ser así como el de acá. Este es el colon descendente. Este chiquito de acá con paredes delgadas. Este chiquito de acá aplastado con paredes delgadas. El colon descendente. Debería ser así. Pero miren, acá hay un chancacón, hay una masa. Lo voy a resaltar. ¿Ven? Esa es la masa, lo rojo. Lo rojo es la masa. ¿Ok? De nuevo. ¿Ven? Ahí está la masa. ¿Ya? Entonces también me sirve para ver el N. Miren abajo a la derecha donde señala la flechita. El de la derecha se supone que es la cava y el de la izquierda es aorta, ¿ok? Pero entre la cava, perdón, y la aorta hay una pelota. La vamos a resaltar con azulito. Ese es un nódulo intercavo aórtico. Este paciente ya es un NM avanzado. ¿Por qué? Porque ya la metástasis ganglionar está a nivel de ganglios intercavo aórticos. ¿Ok? Y si ven el hígado hacia el lado de la imagen de abajo a la izquierda, donde está la otra flecha negra, ven que el hígado tiene unas pelotas ahí. Y en varios segmentos. Miren, ahí está, con verdecito. Ya, esos son las metástasis. ¿Ya? Pues es un paciente, pues obviamente, estadio 4 pues, ¿no? Ya desde que tiene estos metástasis hepáticas, ya es metástasis. Entonces, le ponemos un T. En este caso debería ser un T4A, 4A, ya, T4A, un N, ya un N2B y un M1, pues de ley. Entonces buscamos acá T4, N2, M1, está acá en el estadio 4C, M avanzado. No es necesario que se aprenda la tabla, es imposible que se vayan a memorizar esta tabla. Incluso yo asumo que los especialistas, los oncólogos, no sé cómo trabajarán los oncólogos directamente, de repente estoy hablando mal,
Pero no, usan la tabla, ¿no? Ellos tienen su librito al costado, el celular tiene su librito de la octava edición, ¿no? De la clasificación de TNM, y con esto lo clasifican en 1, 2, 3 o 4. ¿Para qué sirve esto? Para ver el pronóstico. Lo ponen en esta tabla y, por ejemplo, en los estadios 1, la supervivencia a 5 años es del 93%, 90-93%, dependiendo del autor, y la recurrencia es menos del 5%. Pero para el estadio 4, la supervivencia a 5 años es de 8%. Vamos a ponerlo en cristiano, con manzanitas. Tenemos 100 pacientes a la izquierda con estadio 1 de cáncer y 100 pacientes con estadio 4 de cáncer de colon. Vamos a hacer pasar el tiempo, unos 5 años. Y los que siguen vivos de estadio 1 son 93 pacientes, y de los que siguen vivos con estadio 4 son 8. O sea, el cáncer estadio 4 se mató a 92 pacientes en 5 años. La mortalidad es alta. Para eso sirve el TNM, para dar un pronóstico. Y no solo sirve para dar un pronóstico, sino también para elegir el tratamiento a seguir. ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo creo que está claro, ¿no? El diagnóstico, colonoscopía, biopsia. Y una vez que tienes el diagnóstico de adenocarcinoma de colon con la localización, falta estadiarlo. ¿Para qué le pides estadiaje? Tomografía. ¿Qué le pides? Tomografía con contraste. Tóraco abdominopélvico. Y ahí determinas el grado de metástasis. Y le das tratamiento de acuerdo al esto. Tratamiento del adenocarcinoma de colon. Si no tiene metástasis en el hígado, no, ni distal linfática, pues debes de hacer la resección curativa. Operarlo, operarlo en un tiempo o en 2 tiempos. En una cirugía, 2 cirugías. Eso no tienen por qué aprendérselo. También pueden sacar tumores pequeños, menos de 2 centímetros, se pueden sacar por colonoscopía. Sobre todo los early cancer, los que solo afectan mucosa, los tumores in situ. Con la colonoscopía es suficiente, pero sí hay que hacerle controles periódicos, ¿ok? Cuando son chiquitos, tienen menos de 2 centímetros. O si son más grandes, pues hay que hacerle la cirugía reglamentaria. Ahora, si tiene metástasis, no, perdón, antes de pasar a que si tiene metástasis, ¿qué cirugía le haces? De acuerdo al lugar en el cual esté el cáncer, le tienes que hacer un tipo de cirugía. No sé si les tomarán esto, pero les voy a mencionar, ¿ok? Las resecciones del colon, eh, hay 2 tipos de anatomía que nosotros aprendemos, cirujanos. La anatomía descriptiva, que es la que le enseñaron a ustedes del Gardner, del Netter, del Yokochi, esa que ves, describes cada puntito, ¿no? Este es el tal cosa, puntito que se inserta en tal, ya esa es la anatomía descriptiva. Según la anatomía descriptiva, el colon lo divide en apéndice, ciego, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoide, subneurons recto, sigmoidea, recto superior, medio inferior y canal anal. Esa es la anatomía descriptiva. Los cirujanos no, los cirujanos somos brutos. Entonces, ¿para qué vamos a aprender tanto? Nosotros los dividimos en colon derecho, izquierdo y colon sigmoides. ¿Ok? O colon pélvico, sigmoides o pélvico. Entonces, ¿por qué los dividimos así? Porque el colon derecho, la arteria tributaria de irrigar el colon derecho es la cólica derecha. Hay una cólica media, una cólica izquierda y las arterias sigmoideas. Entonces, si el tumor está en el lado derecho, veamos esta imagen, la de acá, la de aquí. Si el tumor está en el colon derecho, voy a cambiar a rojo. Si el tumor está en el colon derecho, tengo que sacar el colon derecho con el tumor, obviamente, y dejándole margen, distancia entre lado y lado, ¿no? Y tengo que hacer una ligadura de la cólica derecha y llevarme todo esto meso. El meso es esto amarillo, lo amarillo que se ve en las imágenes se llama meso. El meso colon derecho. ¿Ok? Meso es el lugar por donde van los linfáticos, las arterias y las venas. ¿Por qué hay que sacarle todo este meso? Porque recuerden que la metástasis es linfática.
la principal metástasis. Entonces, ¿qué pasa si solo saco el colon y no le saco los ganglios linfáticos? Estoy dejando cáncer ahí. Es muy probable que es cáncer. Entonces hay que sacar ese colon derecho más el mesocolon derecho, porque ahí está la arteria y están los linfáticos. Hay que hacer, en este caso, una hemicolectomía derecha, mitad, colectomía, ectomía, sacar, hemicolectomía, sacar la mitad del colon derecho, ¿no? Más escisión completa del mesocolon, como dice aquí arriba, y ligadura vascular central. ¿Qué vascular central? La de la cólica derecha. Entonces aquí es hemicolectomía derecha, también llamada hemicolectomía radical derecha. Si el tumor está acá, como en la imagen de aquí arriba, en el ángulo esplénico, se hace una hemicolectomía derecha ampliada, porque también hay que sacar el terreno tributario del colon, del colon transverso. Se llama hemicolectomía derecha ampliada. ¿Por qué se llama así? Porque es una hemicolectomía derecha como la de acá, pero simplemente la ampliamos hacia el transverso. ¿Ok? Lo mismo para el otro lado. El otro lado, vamos a señalarlo. Si el tumor está en el lado izquierdo, es una hemicolectomía izquierda, perdón, acá. Y si está en el ángulo esplénico, una hemicolectomía izquierda ampliada. Si está en el sigmoides, una sigmoidectomía, ¿no? Sigmoidectomía radical. ¿Hasta acá alguna pregunta? Se lo tienen que memorizar. Más que memorizar, entender. Entender que si está en la derecha, hemicolectomía derecha. Si está en el ángulo hepático, hemicolectomía derecha ampliada. Si está en el ángulo esplénico, hemicolectomía izquierda ampliada. Si está en el lado izquierdo, hemicolectomía. Si está en el transverso, en medio del transverso se puede hacer una transversectomía. O le puedes hacer una colectomía derecha ampliada. ¿No? Cualquier cosa. Una transversectomía se llama. Y si está en el sigmoide, es una sigmoidectomía. Por eso nosotros los cirujanos solo sabemos colon derecho, izquierdo y pélvico. Si tiene dos cánceres al mismo tiempo, en el derecho y en el izquierdo, se hace colectomía total. Este sí es curativo. Pero ¿qué pasa si tiene metástasis? Si tiene metástasis en el hígado, que es en el primer lugar que es donde sale, o en el pulmón, hay que ver si la metástasis es resecable, si se puede sacar por cirugía. Porque el cáncer de colon, y esto escúchenlo bien, repito, escúchenlo bien, repito, pregunta de examen, repito, a diferencia del cáncer de estómago, en el cáncer del colon, si la metástasis del hígado es resecable, se reseca. Y es curativa, por si acaso. ¿Qué quiere decir? Si hay un tumor, un solo tumor o dos tumores que son resecables del hígado, se reseca la parte del hígado, los segmentos que son resecables, y obviamente se hace la resección curativa, ¿no? La que les comenté antes, y tiene un índice curativo, ¿ya? El cáncer de estómago no se hace metástasis también, el de colon sí, ¿ya? Por otro lado, si la metástasis es no resecable como acá, miren ese hígado. Ese hígado pues tiene tumores por todos lados, pues, ¿no? ¿Qué parte le vas a resecar? Ninguna. Le tendrías que sacar todo el hígado. No se puede y no puedes vivir sin hígado. Entonces, no, si esto es irresecable, pues definitivamente, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que queda? Pues nada más darle cuidados paliativos, darle calidad de vida, por lo que dicen entre comillas, ¿no? Porque recuerden que nuestra función como médicos no solamente es curar, cuando no puedes curar tienes que aliviar y cuando no puedes aliviar tienes que consolar. ¿Ok? Y todo paciente, como bien dice arriba el cuadrito de aquí arriba, estadio 2 o 3, quimioterapia. 2 o 3 quiere decir N, algún nódulo positivo, ganglios positivos. ¿Ok? La pieza operatoria va a anatomía patológica para que examinen ganglio por ganglio si hay metástasis o no. ¿Ya? Y ese es el TNM definitivo que da el patólogo. Entonces, en general, 3 ideas que yo quiero que ustedes sepan. Existe tratamiento curativo del cáncer. El cáncer de colon tiene cura. ¿Ok? No es de que, ay, tiene cáncer, qué pena. No, el cáncer de colon tiene cura. Y es más, es uno de los más nobles que hay. Si me dice, baja Diosito y me dice, oye, Sato, te voy a poner un cáncer porque es tu destino. Tú escoge el cáncer. Bueno, escogería cáncer de piel, no el vaso celular. No el melanoma. Serían tontos, ¿no? No han estudiado la primera parte si escogen un melanoma. Cogería el vaso celular o pino celular, ¿no? No, no, me dice Diosito, no seas tan
Está mosca. Ah, ya, dame uno de colon, pues. Ya, porque tiene buen, si es diagnosticado a tiempo, tiene buen pronóstico. Ya, el que no escogería es cáncer de páncreas. Entonces, tiene tratamiento curativo, tanto quirúrgico como endoscópico. Segundo, este, se puede hacer metastasectomía, se puede sacar metástasis. La contraindicación de cirugía de sacar este tumor primario de colon es de que la metástasis esté resecable. O sea, por ejemplo, en este paciente que hemos visto del hígado que está así, todo así, ya para qué vas a sacar el tumor primario, pues, si no lo vas a curar, salvo pues que esté obstruido o esté sangrando. Pero si no está obstruido, no está sangrando, ¿ya qué finalidad tiene, pues, sacarle el colon? No lo vas a curar. ¿Ok? En cambio acá, si está obstruido y está sangrado, pues obviamente no lo vas a dejar obstruido o sangrado, no tienes que operarlo. Pero si no, paliativo. Contraindicación de cirugía resectiva, metástasis resecable. Y hay quimioterapia para esto. Tratamiento, quimioterapia. Disminuye el número de micrometástasis, aumenta supervivencia, disminuye el riesgo. Tratamiento del cáncer de colon. Cirugía más quimioterapia. ¿Ya? Más menos quimioterapia, pero no todo es la quimioterapia. No he dicho en ningún momento radioterapia, ni braquiterapia, ni nada por el estilo. Solo cirugía y quimioterapia. El cáncer de recto es otro cantar, es otro tema. ¿Ya? Ese sí se usa radioterapia en recto inferior y medio. Acá algunas piezas operatorias. Miren, aquí está el tumor, acá hay otro tumor incluso. Acá hay un pólipo. Pólipo, acá le pone pólipo. Bueno, pero no lo sabemos hasta ver la anatomía patológica. Pero este sí es un cáncer. Pólipo, cáncer, pólipo. Cáncer, ¿no? Cáncer. Este es un pedazo de hígado, es una metastasectomía. Acá ven la metástasis, el nódulo. Acá se ve, nódulo. Ya, esa es la metastasectomía. Perfecto, le hicimos tratamiento, lo curamos, señor, del cáncer. Ya recibió su quimioterapia. ¿Qué sigue? ¿Lo abandonamos? No, hay que hacerle seguimiento. ¿Cómo se hace seguimiento? Con colonoscopía. Y acá sí, otra pregunta de examen. Marcador tumoral para el cáncer de colon, antígeno carcino embrionario, pregunta de examen. Y obviamente sus tomografías periódicas, ¿ya? Antígeno carcino embrionario, CEA, por sus siglas en inglés, carcino embrionario, antígeno. ¿Ok? Listo, hasta acá, ¿alguna pregunta? Modo fácil de entender un poco el cáncer. Si así es el modo fácil, ¿cómo será el difícil? Listo, ¿alguna pregunta? Hagamos un review rápido, ¿ok? Vamos, ¿cuánto tiempo? Menos de una hora. Es el tema grueso en realidad el adenocarcinoma, no se asusten. Para el síndrome de Lynch es más fácil. Cáncer más frecuente de tracto digestivo, colorectal. Segundo lugar, estómago. Tercero, el hepatocarcinoma. Marcador tumoral del hepatocarcinoma, alfa-fetoproteína, del colon, carcinoma embrionario y del estómago no tiene. La estadística, 80% son esporádicos, menos de 5% hereditario, 1% colitis, factores de riesgo, aumento de grasas saturadas, poliinsaturadas, disminución de consumo de fibra. El esporádico es más frecuente al lado izquierdo, peor pronóstico porque tiene mayor invasión linfática. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más que le puedo tratar? La mayoría de cáncer está a nivel de sigmoides en mi colon izquierdo. Sintomatología, la mayoría son asintomáticos o con sintomatología inespecífica. Colon derecho, sangrante, colon izquierdo obstructivo. Metástasis más frecuente, ganglionar, ¿no? La más frecuente. Y de la sanguínea, el órgano más frecuente afectado, hígado. Segundo lugar, pulmón. Estadiaje con TNM. Tratamiento, depende del TNM, ¿no? Si no hay metástasis, resección curativa. Si hay metástasis, hay que ver si la metástasis es resecable. Si no es resecable, hay que darle tratamiento paliativo. Y no se saca el tumor si es que metástasis irresecable, a menos de que esté obstruyendo o esté sangrando. Seguimiento con colonoscopía, con tomografía y antígeno carcinoma embrionario. Ya ven, no es tan difícil cáncer. Vamos con la parte genética, que es el síndrome de Lynch. ¿Ok? Síndrome de Lynch.
¿Recuerdan este cuadro que les dije que se acuerden, por favor, que esto que lo otro? Y les pongo aquí de nuevo para que se acuerden, ¿ya? 5% es genético. Este 5%, la mayoría son síndrome de Lynch. Y hay un pequeño porcentaje que es poliposis familiar. Esta poliposis familiar también es hereditaria. Es miles del colon tienen el colon. Supongamos que tenemos aquí el colon. Colon bonito. Tu colon tiene miles y miles de pólipos. Pólipos, miles. Todo está lleno de pólipos. Tú entras ahí, pólipos por todos lados, miles y millones. Obviamente que la probabilidad de que uno de ellos haga cáncer pues, es altísima, pues, ¿no? Y se hereda, encima se hereda, ¿no? Es una enfermedad hereditaria. Pero hoy día no vamos a ver esta enfermedad, no vamos a centrar en el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch se llama también, se llamaba, ya no se llama, sí, se llama carcinoma colorectal no polipósico. Recordaris de la clase de ayer. Les dije que los pólipos de tipo adenomatoso son los que causan cáncer de colon, ¿cierto? Los de tipo adenomatoso. Y de los adenomatosos, ¿cuáles les dije que tienen factores de riesgo cuando la tienen grande y peluda? Les dije, ¿cierto? Que más de 2 centímetros y los de tipo velloso. Les dije también que casi ningún pólipo se hace cáncer, pero casi todos los cánceres derivan de un pólipo. Casi todos los cánceres derivan de un pólipo y nos referimos al cáncer de tipo espontáneo, de estos. Todos estos derivan de un pólipo. Por eso les dije la secuencia de Morson, ¿cierto? De un epitelio normal a un cáncer. Se llama secuencia de Morson. Pero en el caso del síndrome de Lynch se llama carcinoma colorectal no polipósico porque no hace pólipos. Aunque ya se dejó atrás este nombre porque se ha descubierto que se hace un pólipo, pero es un pólipo sésil, se hace, ¿ya? Pero si todavía en algunos exámenes le ponen cáncer colorectal no polipósico, se refieren al síndrome de Lynch. Y acá, ¿cuál les dije? ¿La vía de qué color? La rosadita. Esta vía se llama inestabilidad microsatelital. Es un 20% de los carcinomas colorectales, menos de 20%. Más frecuente en colon derecho y tiene mejor pronóstico porque no tienen metástasis linfática. Hay varios tipos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es solo de colon, solo afecta el colon. O sea, toda la familia de acá solo tiene cáncer de colon. En cambio, el tipo 2, toda la familia puede tener endometrio, otro ovario, otro estómago, otro urinario, otro intestino, cerebro, hepatobiliar y colon. Tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es exclusivamente colorectal, pero la tipo 2 puede ser el resto de estos órganos. ¿Ok? Vamos a las características del cáncer. Acá no son como el esporádico, que son varias mutaciones de la célula que se multiplica. Hay varias, hay un acúmulo de mutaciones para que recién, a la 800.000 mutación, recién se hace cáncer. No, acá hay una mutación de un solo gen. ¿Y de qué gen es? Gen reparador se llama, gen reparador. Su mismo nombre lo dice, ¿ok? Este gen reparador. ¿De qué se encarga este gen reparador? De reparar el ADN. ¿Qué pasa con estos pacientes con síndrome de Lynch? Estos genes reparadores no funcionan. Si no funcionan el gen que repara, obviamente, pues, va a ser susceptible a cáncer. Repito, todos nosotros, espero que todos nosotros, sería bueno que todos nosotros, ojalá Dios quiera que todos nosotros tengamos nuestros genes reparadores bien, ok, todo fresh. Entonces, estos genes reparadores en nuestro cuerpo reparan las alteraciones de ADN que puedan haber. Para eso sirven. Los pacientes con síndrome de Lynch no tienen genes reparadores. Ese es el defecto. Entonces, como no tienen genes que reparen el ADN dañado, es susceptible a qué cosa? A una alta penetrancia de cáncer, una alta probabilidad de desarrollar enfermedad, carcinogenia elevada, alta incidencia, no solo de que le salga un cáncer de colon, sino que salga un cáncer de colon sincrónico, es decir, de que tenga dos cánceres al mismo tiempo, un cáncer en el colon derecho y un cáncer en el colon izquierdo, cáncer sincrónico o un cáncer metacrónico.
alta posibilidad de que le sale cáncer en el colon izquierdo, lo operan y le sale en el derecho después de unos años. Entonces, tienen una alta incidencia porque la mutación está en todo su cuerpo, que la mutación del gen reparador está en todo su cuerpo. Entonces, como está en todo su cuerpo, afecta a todo el colon, ¿ok? Es más frecuente en varones, menos en mujeres, y sobre todo en qué tipo de varones, jóvenes, porque esta mutación la tiene desde el nacimiento. Por lo tanto, la manifestación empieza jóvenes, características jóvenes, menos de 45 años. Paciente con cáncer colorectal menos de 45 años y que su hermano, su tío, su abuelo, su papá, todo el mundo tenga cáncer de colon, no todo el mundo, pero alta incidencia de cáncer de colon. Este paciente, alta sospecha de síndrome de Lynch. Alta sospecha porque hay que confirmarlo, ¿ya? ¿Y por qué se hereda? Porque tiene una característica autosómica dominante. Alguien que me diga que es autosómico y dominante. Genética, embriología. Ustedes han llevado embriología y genética. ¿Qué es autosómico dominante? Equivóquense, muchachos. Acá los corregimos. Ese es el problema también. De que no saben básicas. Bueno, si saben y no quieren hablar, ese también no hay problema con eso. Pero si ustedes hagan un mea culpa y di, miércoles, tengo 5 años de universidad, estoy en 10º ciclo, ya voy a acabar y no sé qué es autosómico dominante, preocupa, ¿ya? Preocupa. ¿Qué es autosómico dominante? Auto es propio. Autosómico quiere decir de que uno de los dos padres es necesario para que se transmita el gen. No es necesario los dos. Basta que uno de ellos tenga el gen mutante para poder transmitirlo a su descendencia. Hay otras enfermedades que no son autosómicas, que es necesario de que tanto el padre como la madre sean defectuosos para que puedan transmitir, no defectuosos, tengan un determinado gen para poder transmitirlo. En cambio, no, el síndrome de Lynch es autosómico. Basta que solo el papá o solo la mamá tengan el gen mutante para poder transmitirlo en su hijo. Y dominante quiere decir de que el 50% aproximadamente de su descendencia va a tener el gen. Se lo voy a poner con manzanitas, ¿ya? Para que entiendan. Yo soy chinito. Mi esposa no es chinita, mi esposa es cholita. Serrana es. Entonces, mi esposa, hablamos del gen de los chinitos. El gen del chinito es autosómico dominante. O sea, ¿es necesario que los dos padres sean chinitos para que tus hijos salgan chinitos? No. Solo es necesario que yo como papá tenga ese gen para poder transmitirlo a las siguientes generaciones. ¿Ok? Espérense un rato, que mi esposa me está reclamando que porque le digo chola. Dice que es sangre europea porque es Madrid. Entonces, solo es necesario que uno de los padres sea chinito para que mis hijos tengan la descendencia de chinitos. No es necesario que tanto papá y mamá sean chinitos para que sus hijos salgan chinitos. Ahora, mis hijos chinitos, no todos van a salir chinitos. Aproximadamente el 50% tiene la probabilidad de salir chinito. ¿Ya? El otro 50% no. Esto quiere decir que es autosómica dominante. ¿Ya? Y aquellos hijos que salgan chinitos, estamos aquí en la segunda línea, aquellos hijos que salen chinitos pueden transmitir el gen de chinito a su siguiente generación en un 50%. Y aquellos que no salieron chinitos, aquellos que no salieron chinitos, ya nunca más van a transmitir ese gen de ser jalados, ¿ok? Así que eso de que yo tengo los ojos claros porque mi tatarabuela tenía ojos claros, ya vayan poniendo en duda. Ok. Eso es autosómico dominante. Y si no se hereda el gen, ya no se vuelve a heredar. Lo mismo, hay que transpolarlo este, para el síndrome de Lynch. ¿Es necesario que los dos padres tengan el gen del síndrome de Lynch? No, solo uno. Aquellos familiares que hereden el síndrome de Lynch son los que van a hacer cáncer. Aquellos que no lo heredaron no van a hacer cáncer. Y aquellos que no lo heredaron, su descendencia no va a hacer cáncer, ya no tienen el síndrome de Lynch. Pero aquellos que sí tienen síndrome de Lynch van a heredar a la siguiente generación. ¿Se entendió? Con manzanitas todo el mundo se entiende. Listo. Entonces, ¿por qué les he puesto esta diapositiva de Pantera Negra? Porque si ustedes se acuerdan, el actor de Pantera Negra, que es Chadwick Boseman,
murió de cáncer de colon a los 43 años. Ahora, no sé si será síndrome de Lynch, ¿no? Pero habría que preguntarle a la familia de Chadwick Boseman, oye, ¿tienes más familiares con cáncer? ¿No? Porque murió joven. Entonces acuérdense, varón, menos de 50 años, que fallece de cáncer. Ajá, ahí hay que sospechar, ¿ya? Hay que preguntarle a su familia, oye, ¿tienes cáncer en la familia? Para poder descartar, ¿ya? Ya no se van a olvidar. Otro que falleció de cáncer de colon es el de Jarabe de Palo, que es un grupo, bueno, de mi generación, no tanto de ustedes, que también se falleció muy joven de cáncer de colon a los 50, creo. Entonces, ¿cómo sabemos qué pacientes tienen cáncer? ¿A quienes sospechamos de síndrome de Lynch? Hay un screening que se llama criterios de Bethesda. No es necesario que se los aprendan, la mayoría de ellos son bastante deducibles. Son bastante deducibles. Tampoco les va a venir una pregunta de criterios de Bethesda, porque dentro también hay criterios de Ámsterdam. ¿Ok? Estos son los criterios de Bethesda. Denle una leída para hacerse un screening, por si acaso, en su familia, más que para el examen. ¿No? Lo que ya les dije de aquí en atrás es lo que les van a pedir en el examen. Los criterios de Bethesda dudo. Pero se dan cuenta, mira, si ya tienes dos tumores relacionados con síndrome de Lynch, es decir, si el paciente tiene un cáncer de endometrio, un cáncer de colon, sospecha de cáncer de síndrome de Lynch. Dos, ¿no? Obviamente. De, de- Si tienes un pariente de primer grado con cáncer colorectal o tumores extracolónicos relacionados, y un adenoma colorectal ya sospecha. Individuos con cáncer colorectal menos de 45 años, sospecha, ¿no? Individuos con cáncer colorectal células en nido de sello diagnosticados antes de los 45 años, adenomas diagnosticados menos de 45 años. Entonces, estos pacientes en los cuales yo sospecho de un síndrome de Lynch, ¿qué es lo que tengo que llevarlos a hacer? Un diagnóstico molecular, un estudio molecular, ¿no? Que les estudien su la estructura de su ADN molecularmente para poder diagnosticar si tienen o no el gen alterado de genes reparadores. Y con esto se hace el diagnóstico. Perfecto, ya tiene el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos? Tratamiento. Doctor, hay dos escenarios. No tienes cáncer de colorectal o tú tienes un familiar con cáncer colorectal, tú todavía no lo tienes, pero ya te diagnosticaron síndrome de Lynch con el score de Bethesda. ¿Qué se da ese tratamiento? Actualmente se considera lo siguiente. ¿Recuerdan esta noticia de Angelina Jolie que tenía, bueno, no sé si la recuerden, ustedes sí conocen a Angelina Jolie, está de más si la deben conocer, pero hace muchos años, estamos hablando de 2013, ella fue diagnosticada con un gen. No tenía cáncer de mama, pero tenía un gen que se llama el BRCA2, 1 2 no recuerdo, el BRCA1, perdón, el BRCA1. Y este cáncer, este gen alterado es igual que el del síndrome de Lynch. Tienes una alta posibilidad y carga familiar de tener cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Muerto el perro, muerta la rabia, se sacó las glándulas mamarias. Si ya no tiene glándulas mamarias, ya no le va a dar cáncer de mama, pues, ¿no? Lo mismo sucede acá. Se hace una colectomía total. Esa es la indicación. Imagínate, pues, ser un joven, veintitantos años, que te han diagnosticado síndrome de Lynch por un estudio genético y te digan, oye, te tengo que sacar todo el colon y no es muy fácil de aceptar, pero es lo ideal. Hay algunos que no aceptan y que le hacen controles periódicos, pero este paciente a la larga va a terminar haciendo cáncer, ¿ok? Entonces, esta es la indicación, colectomía total. Y este es un cuadro comparativo entre el síndrome de Lynch y el cáncer esporádico. La parte roja nada más, ¿no? Es mayor posibilidad de cáncer sincrónico, que es decir, dos cánceres al mismo tiempo, o metacrónico, le da un cáncer y años después le da otro. Es más alto en dónde? En síndrome de Lynch, por lógica. Riesgo de otras neoplasias es más alto en el síndrome de Lynch, porque no solo afecta el colon, ya habíamos visto que afecta a otros órganos, pero tiene menor metástasis ganglionar. Peor pronóstico, ¿cuál es? El esporádico. ¿Por qué? Porque tiene mayor índice de metástasis ganglionar. Listo, se acabó síndrome de Lynch. Varón, joven, con antecedentes familiares de cáncer, síndrome de Lynch. Tratamiento, colectomía total. Diagnóstico, un panel gen molecular, ¿no? Panel de Bethesda, panel genético de Bethesda se llama, ¿no? Que es un estudio molecular. Preguntas. Alteración, genes reparadores. ¿Ya?
Listo. Y para acabar, y no me convulsionen porque ya van a ser las 11. Tumor carcinoide de apéndice secal. Es un tumor que no es muy frecuente, pero sí es bien, no es bien preguntado también, sería engañarles. Hay una pregunta esporádica de vez en cuando en los enanos y residentados. Yo asumo que en este examen sí les va a venir aunque sea una pregunta, ¿ya? Tumores carcinoides del tubo digestivo. El lugar mayor frecuencia cuando yo estudié en la universidad era apéndice secal. Aquí hay que hacer una corrección. Ojo, repito, hay que hacer una corrección. Acá, actualmente, el lugar más frecuente que lo considera la bibliografía es ilion distal. ¿Ok? Ilion distal. Ahora, si te preguntan, ¿cuál es el tumor más frecuente del apéndice? Sí, el tumor carcinoide. Ya convulsionaron. Ok, espérense, les repito. Si yo te pregunto, ¿cuál es el lugar el tumor más frecuente del apéndice, el tumor maligno más frecuente del apéndice? La respuesta es tumor carcinoide. Pues si te pregunto, ¿cuál es el lugar del tumor carcinoide más frecuente del tracto digestivo? La pregunta es ilion distal. La respuesta es ilion distal. Yo les expliqué con una metáfora eso a mi grupo de rotación. Pero déjenme acordarme la relación. Mm, No, ya no se me olvidó. Apréndaselo así. El tumor más frecuente del apéndice secal es tumor carcinoide. Y si les pregunto del tracto digestivo, ¿dónde sale más tumor carcinoide? Ilio. ¿Ya? Ilion distal es la respuesta. Entonces, los tumores carcinoides son tumores de origen neuroectodérmico. Por eso es importante que ustedes sepan las hojas embrionarias, el ectodermo, mesodermo y endodermo. Este caso es neuroectodermo. ¿Qué quiere decir que es un tumor de origen neuroectodérmico? Que secreta en su mayoría hormonas, el secretor de hormonas. ¿Qué hormonas? Principalmente las 5-hidroxitriptofano y su metabolito activo, la 5-hidroxitriptamina, a.k.a. serotonina, comúnmente llamada serotonina. Entonces, el tumor carcinoide es un tumor secretor de hormonas. ¿Qué hormonas? La serotonina. Ok, entonces la serotonina en el cuerpo cuando está elevada, produce un síntomas serotoninérgicos. Ay, es obvio, pues, ¿no? Y este síndrome, estos síntomas serotoninérgicos se les llama como síndrome carcinoide. Puede producir todo esto, pero lo que más suele venir o es más evidente son estos. En la piel ocasiona rubor, tos distis sibilantes y diarrea por ahí debe estar, y diarrea, ¿ya? Si un paciente viene con rubor, tos, cianosis sibilantes, diarrea, puede tener un síndrome carcinoide, hay que hacerle un dosaje hormonal, ¿ya? Pero, y ahí viene el pero, en el tumor carcinoide de apéndice no suele dar síndrome carcinoide. Entonces, doctor, ¿para qué me enseña eso? No, ahorita vamos por partes. La serotonina en el cuerpo causa un síndrome carcinoide, rubor, tos y diarrea. Pero en el tumor carcinoide, a pesar de que secreta serotonina, no lo produce. Y te voy a explicar por qué. Tienes acá el tumor en el apéndice secal. ¿A dónde secreta las hormonas el tumor carcinoide? ¿A dónde las secreta? ¿A dónde secretan las hormonas, las glándulas? A la sangre. ¿Ok? Este tumor carcinoide lo va a secretar a la sangre. ¿Y en el intestino a qué sangre va? A la circulación portal. Entonces tenemos acá el tumor carcinoide que secreta ahí su serotonina. ¿Y se va a dónde? Al hígado. Y en el hígado se metaboliza. ¿A qué se metaboliza? A su metabolito inactivo, ácido 5-hidroxindolacético. Y como es metabolito inactivo, no produce síntomas serotoninérgicos. Este metabolito se va a la sangre sistémica, ya no la portal, a la sistémica, y no va a producir síntomas serotoninérgicos y se va a excretar. ¿Por dónde? Por orina. Acá dice por orina. Y esto sí es importante que sepan su nombre. De repente no la 5-hidroxitriptamina que les dije en la anterior, apréndeselo como serotonina. Pero este ácido 5-hidroxindolacético, métanselo en la cabeza. Porque sí, con esto que va a ser diagnóstico. Entonces, tienes un paciente con un tumor en apéndice que tienes en orina
en orina, porque secreta por orina, ácido 5-hidroxindolacético, ese es un tumor carcinoide, y hasta que se demuestre lo contrario. Ya, así se hace el diagnóstico. Si el paciente con un tumor de apéndice y con ácido 5-hidroxindolacético en orina ya empieza a ser un síndrome carcinoide, eso quiere decir de que las células tumorales ya metastatizaron al hígado y del hígado las secreta la circulación sistémica. Entonces, si ya tiene síntomas serotoninérgicos es porque ya hay metástasis hepática. Si no los tiene es porque todavía el tumor está en el apéndice y en el hígado se metaboliza la serotonina. ¿Se entendió? Repito, ¿se entendió? No, Ok, ¿puedo repetir? Doctor, ¿podría repito. repetir, por favor? Perfecto. Recuerdan que les dije que la serotonina en el cuerpo da un síndrome serotoninérgico. En el caso del tumor apendicular, el tumor carcinoide de apéndice no lo produce. ¿Por qué? Porque la serotonina que excreta este tumor la secreta a la mesentérica superior, se va a la porta, y cuando llega la serotonina aquí en el hígado, estamos acá, cuando llega aquí en el hígado metaboliza la serotonina, la metaboliza y la convierte la serotonina en ácido hidroxindolacético, que es el metabolito inactivo de la serotonina, metabolito inactivo. ¿Qué quiere decir? De que ya no funciona esa serotonina, está inactiva. Entonces, como está inactiva, no va a producir tos, disnea, diarrea, rubor, porque está inactiva, ¿ya? Y con esto ese es el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa si este tumor de acá, vamos a ponerle otro color? El tumor lo vamos a poner de color que resalte eh, celeste, ¿ya? Este tumor de acá, ya hay metástasis en el hígado y ya hay un tumor en el hígado, porque este ya migró arriba, ya hizo metástasis del hígado. Este va a seguir secretando serotonina. ¿Y a dónde va a secretar serotonina? A las suprahepáticas. Las suprahepáticas van a la cava va al corazón y del corazón va a todo el sistema. Ahí, como ya lanza serotonina directamente a la circulación sistémica, ya hay síntomas. Rubor, tos, sibilantes. ¿Eso qué quiere decir? De que ya tiene una metástasis en el hígado que secreta serotonina a todo el sistema, a todo el cuerpo. ¿Ok? ¿Ahora se entendió o vuelvo a repetir? No me voy a cansar. ¿Quiénes preguntaron que no? ¿Se captó la idea? Si no entendieron, no se preocupen, no sientan vergüenza. Lo vuelvo a repetir. ¿Ya? Este tumor que está aquí en la fosa ilíaca derecha puede hacer metástasis al hígado. Si ya hizo metástasis al hígado, la serotonina ya no la lanza acá y se metaboliza en el hígado, sino que ya el tumor del hígado, el cáncer del hígado, el carcinoide del hígado, lanza serotonina al sistémico por las suprahepáticas, a la cava y la cava del corazón y a todo el cuerpo. Ahí sí ya dan síntomas. Entonces, un paciente con un tumor carcinoide de apéndice, pero que ya tiene síntomas serotoninérgicos, ya tiene metástasis hepática. ¿Ya? El diagnóstico, esto sí les preguntan y les vuelvo a repetir. Ácido 5-hidroxindolacético, con eso hacen el diagnóstico. En orina, en pichi, ¿ya? Porque hubo una pregunta, ya le estoy soplando ya, la pregunta. Tienen en el banco, así que les voy a ahorrar la molestia de leer 700 páginas. Preguntas de examen. Y en las alternativas ponían hasta ácido 5-hidroxitriptamina en sangre, otro en orina, otro en heces, y le cambiaban en vez de cambiarle la terminología de 5-hidroxindolacético, les cambiaban en orina y en sangre. Y ahí tenían la duda y varios cayeron. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico. Ok, quirúrgico. Si el tumor tiene menos de 2 centímetros y no compromete la base, apendicectomía, nada más. Si el tumor tiene más de 2 centímetros o hay compromiso de base, hemicolectomía derecha. Ejemplos. Tienes el apéndice, ¿ya? Si el tumor tiene menos de 2 centímetros y está acá, apendicectomía. Si el tumor tiene menos de 2 centímetros pero está en base, hemicolectomía derecha, porque es con compromiso de base. Si tiene más de 2 centímetros, así esté donde esté,
hemicolectomía derecha. ¿Ya? Nada más. Acá hay unas muestras de tumores carcinoides. Y con eso terminamos la clase de cáncer. ¿Alguna pregunta? Creo que la clase queda grabada, ¿no? Ya, perfecto. Las diapositivas, si quieres, se las puedo pasar más tarde. Es la misma. Sí, es la misma. ¿No? La misma. Y es la grabación, así que no creo que haya más problema. Si quieren preguntas, igual yo siempre les dejo acá mi teléfono, ¿no? Para que pregunten por WhatsApp. Y amenazan también por WhatsApp. Listo. Igual, yo no soy el que los califica. Es el otro Iracata, no se confunda. Listo. Si no hay más preguntas, yo creo que con eso concluimos. Creo que yo he tratado de hacerlo más fácil posible la clase de cáncer, ¿ok? No vayan a engañarse de que es tan fácil entender el cáncer, ¿verdad? Porque para nosotros también como especialistas es poco difícil. Pero al menos esto es lo básico que ustedes deben de saber respecto al cáncer. Si alguien quiere ser oncólogo, obviamente hay un mundo detrás de ellos. Es bonito la oncología. El paciente también, los pacientes se curan por si acaso de cáncer, depende en qué estadio esté. Ya no hay que tenerle miedo, tampoco hay que bajarle el dedo, hay que decir, hay que pena el paciente, porque no es cierto, sí tiene cura el cáncer, sobre todo el de colon. ¿Listo? Listo, buenas noches. Muchas gracias.